estimadas docentes del nivel inicial. En esta oportunidad les daremos a conocer cómo elaborar un proyecto de aprendizaje que apoyará a su labor educativa. Para ello, vamos a establecer qué es un proyecto de aprendizaje. Según Rutas del Aprendizaje Minedu 2013 y Hernando 2015, sostienen que un proyecto de aprendizaje permite desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico, una visión integral del estudiante y del contexto donde se desarrolla, e intercultural, porque va a permitir en el niño desarrollarse como un ser social. Asimismo, en esta metodología va a integrar contenidos curriculares con problemas o desafíos basados en experiencias reales. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso para elaborar un proyecto de aprendizaje. Este proyecto de aprendizaje va a estar dividido en dos bloques: el bloque de diseño y el bloque de gestión. En el bloque de diseño vamos a encontrar dos fases: la fase de la preparación y la fase de la formulación. ¿En qué consiste la fase de la preparación? Consiste en formular el problema, en establecer los propósitos de aprendizaje, en planificar competencias y capacidades y la evaluación de los aprendizajes. ¿En qué consiste la fase de la formulación? Consiste en realizar preguntas socráticas, establecer estrategias, recursos y materiales, producto final e indicadores de evaluación del producto. En el bloque de gestión vamos a encontrar tres fases: la fase de la planificación, investigación y evaluación. ¿En qué consiste la fase de la planificación? Consiste en tener en cuenta una situación significativa, realizar preguntas socráticas, establecer roles y responsabilidades, realizar actividades y tareas, recursos y materiales, la planificación del tiempo y el apoyo a los estudiantes. ¿En qué consiste la fase de la investigación? Consiste en la búsqueda y selección de información, en el análisis y síntesis y en la socialización del producto. ¿En qué consiste la fase de la evaluación? Consiste en el monitoreo y acompañamiento, en la retroalimentación formativa y en la evaluación del producto. Pues ahora vamos a trabajar el bloque de diseño. Este bloque de diseño está compuesto por las dos fases: la preparación y la formulación. Ahora vamos a ver en qué consiste la fase de la preparación. Esta fase de la preparación es un primer momento en el diseño del proyecto, que va a surgir de la observación y el análisis que realiza el docente sobre alguna situación que se dé, ya sea en el contexto local o incluso a nivel global. Pero bajo esta modalidad a distancia, vamos a ver una situación a nivel familiar. Cómo de una u otra manera, esta situación va a repercutir en la vida del estudiante, lo que va a generar una necesidad o interés de aprendizaje. Producto de este análisis, el docente va a definir el proyecto y los aprendizajes que los estudiantes necesitan alcanzar, que se va a ver reflejado en los propósitos de aprendizaje. Asimismo, es importante que en esta fase el docente pueda determinar la forma en la que evaluará los aprendizajes que resulten de este proyecto de aprendizaje. Ahora vamos a desarrollar el proceso que corresponde a la fase de la preparación, que es la formulación del problema. En esta fase vamos a tener muchas interrogantes, siendo una de ellas: ¿qué problemas estarán afrontando mis estudiantes? ¿Qué características tienen mis estudiantes?
¿En qué contexto se encuentran mis estudiantes? Ante ello, vamos a evidenciar las interacciones que realiza una docente con sus estudiantes y padres de familia en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, con sus niños de 3 y 4 años del nivel inicial, donde los niños manifiestan que se encuentran aburridos, que ya quieren ir al jardín, quieren jugar con sus compañeros, quieren cantar, quieren bailar, porque en casa sus papis no tienen tiempo para jugar con ellos, sus hermanos se aburren para jugar con ellos. Estas expresiones responden a las necesidades de juego y a la socialización con otros niños, siendo estas las características propias de la edad y del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Esta situación que los estudiantes están viviendo durante la convivencia en familia, como consecuencia de la pandemia COVID-19, está provocando en nuestros estudiantes diversas emociones, como el miedo, la ansiedad, la frustración y la necesidad de expresarlos. Por ello, es necesario desarrollar un proyecto de aprendizaje que permita a los estudiantes expresar y autorregular sus sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes en los diferentes momentos durante las actividades en familia. Una vez establecido la formulación del problema, se tiene que establecer los propósitos de aprendizaje. Esta vez, vamos a establecer como propósito de aprendizaje que los estudiantes aprendan a expresar y autorregular sus emociones y sentimientos en diversos momentos durante la convivencia en familia. Para ello, nos vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera nos podemos organizar en la familia para expresar nuestras emociones, sentimientos y vivir momentos felices? Por ello, podemos decir que en esta formulación del problema tiene que ser una buena formulación, donde implica la delimitación del campo que abarca todo el proyecto y establece con claridad los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto de aprendizaje. El problema se formula partiendo de una situación real del contexto. Para ello, se va a establecer qué competencias y capacidades se va a desarrollar en el proyecto de aprendizaje, donde se ha considerado la competencia construye su identidad, se comunica oralmente en su lengua materna, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, sin dejar de mencionar las competencias transversales. Finalmente, en la fase de la preparación, vamos a ver el proceso de cómo evaluar los aprendizajes. Para ello, se van a establecer las competencias, capacidades y desempeños para poder elaborar los criterios de evaluación. Cabe recalcar que se debe considerar todos los desempeños de la competencia. Esto a su vez va a depender de la naturaleza de la competencia o de las áreas. Para establecer estos criterios de evaluación, nos manifiesta, según la resolución viceministerial número 094-2020 Minedu, que el docente debe comunicar a los estudiantes los criterios con los cuales serán evaluados y promover su comprensión. Estos criterios de evaluación son indispensables para saber el nivel de desarrollo de la competencia o lo que se espera de los estudiantes. Por ello se sostiene que para elaborar los criterios de evaluación será importante en esta fase del proyecto de aprendizaje, pues va a permitir al docente recoger información de cómo se encuentran los estudiantes con respecto a la competencia para la toma de decisiones. A manera de ejemplo, para la competencia crea proyectos desde lenguajes artísticos, hemos establecido los 3 desempeños de la edad de 5 años, donde hemos elaborado 2 criterios de evaluación. Menciona las características de los materiales que va a utilizar para la elaboración de su álbum
y describe las emociones que tomará en cuenta para su creación. Otro criterio establecido es: explica los pasos que realizó para la elaboración del álbum, manifestando las emociones que le ocasionaron y el significado de su creación. Ahora vamos a dar a conocer un instrumento que nos ayudará para la evaluación del producto: la ficha de escala de valoración. En esta ficha se tendrá en cuenta la competencia, los criterios y la escala a veces, casi siempre y siempre. Cabe recalcar que para elaborar los criterios de evaluación tenemos que tener en cuenta los desempeños y todas las capacidades de la competencia. A manera de ejemplo, se tomará un solo criterio por competencia. Para la competencia de construye su identidad, vamos a elaborar el siguiente criterio. Menciona las diferentes emociones que siente: triste, alegre, enojado, y los motivos que la originan durante las diferentes actividades en familia. Para la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, expresa sus emociones: triste, alegre, enfadado, representando las actuaciones de los personajes del cuento escuchado, utilizando gestos y lenguaje corporal. Para la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Va a proponer recomendaciones para autorregular sus emociones durante las diferentes actividades como el juego, baile, canto, narraciones, dibujo y pintura, realizadas en familia. Para la competencia de crea proyectos a partir desde los lenguajes artísticos, hemos establecido dos criterios. Menciona las características de los materiales que va a utilizar para la elaboración de su álbum y describe las emociones que tomará en cuenta para su creación. Explica los pasos que realizó para la elaboración del álbum, manifestando las emociones que le ocasionaron y el sentido de su creación. Vamos a dar a conocer otro instrumento que nos ayudará para la evaluación: la ficha de seguimiento y desarrollo del aprendizaje, la cual vienen trabajando las docentes del nivel inicial, que está constituida de la siguiente manera: establecen la competencia, el estándar, realizan 3 observaciones en diversas actividades. Luego realizan una conclusión descriptiva, la cual tiene que tener en cuenta qué es lo que el estudiante tiene con respecto a la competencia, qué es lo que le está faltando y qué se recomienda a los padres de familia. A su vez, vamos a trabajar también el portafolio. El portafolio que nos va a servir para que los estudiantes puedan guardar las evidencias de sus trabajos que realizan bajo la estrategia Aprendo en Casa. Siguiendo con la fase de la formulación, vamos a ver en qué consiste la fase de la formulación. La fase de la formulación es la segunda fase del proyecto de aprendizaje y es previa a la interacción del docente con el estudiante. En ella se debe pensar y repensar y formular las preguntas con las que se promoverá el interés y reflexión al presentarles el problema seleccionado. Es importante destacar que la selección de las preguntas se hace considerando el grupo de estudiantes con respecto a su edad y características. Se considera también en esta fase el producto final del proyecto, con sus respectivos indicadores con los que será evaluado. Siguiendo con la fase de la formulación, vamos a ver uno de los procesos por los cuales vamos a encontrar las preguntas socráticas, las estrategias y los recursos y materiales. Con respecto a las preguntas socráticas, va a permitir al estudiante o invitar a que reflexionen y analicen. Estas preguntas abiertas van a permitir
que no solo mencionen o nos describan algo, sino sustenten sus respuestas en base a las preguntas realizadas. Una de las preguntas planteadas para este ejemplo es: ¿qué significa estar triste, alegre o con miedo? ¿Cómo sabes que estás triste, alegre, con miedo? ¿Cómo se sintieron los personajes del cuento que viste en el video? ¿Por qué? ¿Con cuáles te identificas? ¿Por qué? ¿Por qué crees que a tu papá le gusta jugar, pintar, bailar? ¿Cómo te has sentido durante el cuento que has escuchado? ¿Por qué? ¿Qué materiales crees que te servirán y qué tendrás en cuenta para la elaboración de tu álbum de emociones? ¿Por qué? ¿Cómo representarías las emociones que sintieron los personajes del cuento? ¿Qué recomendarías a tu familia para controlar sus emociones y vivir en familia? Las estrategias planteadas son conversar con los miembros de su familia utilizando el dado de emociones, establecer acuerdos con los miembros de su familia para autorregular sus emociones utilizando el semáforo de emociones, representar a través de dibujos los personajes del cuento escuchado durante el cine en casa. Juega con la ruleta de emociones para identificar técnicas que le ayudan a autorregular sus emociones y elige una técnica de gráfico plástico y representa emociones en los diferentes momentos en familia para elaborar su álbum. Los recursos que va a utilizar, recursos y materiales a utilizar son los materiales que tengan a la mano. Para ello se solicita al adulto que pueda proporcionar de los materiales que va a necesitar para realizar el trabajo. Asimismo, el docente va a establecer cuál es el medio de comunicación con el cual se va a comunicar con el padre de familia y el estudiante. Finalmente, en la fase de la formulación del proyecto, vamos a ver el producto final del proyecto, donde hemos establecido las competencias, las capacidades, hemos formulado el problema, de qué manera nos podemos organizar en la familia para expresar nuestras emociones, sentimientos y convivir momentos felices, siendo el producto a obtener la elaboración de un álbum de emociones, sin dejar de lado las competencias transversales. Vamos a establecer los indicadores de evaluación del producto. Estos indicadores tienen que estar claros porque va a permitir recoger información sobre el producto del proyecto. Estos indicadores son: dibuja imágenes expresando sus emociones, considera sus creaciones las diferentes emociones que sienten los miembros de su familia, organiza sus creaciones de acuerdo a las diferentes emociones compartidas en familia, demuestra orden y limpieza en la elaboración de su álbum, utiliza creativamente los recursos con los que cuenta. Es así como terminamos el primer bloque, el bloque de diseño. Ahora pasaremos a ver el bloque de gestión. ¿En qué consiste el bloque de gestión? Tiene 3 fases: la planificación, la investigación y la evaluación. ¿En qué consiste la fase de la planificación? Es aquí donde el docente va a realizar el plan de trabajo con interacción con los estudiantes. Para ello, parte de las preguntas de la fase establecida en la formulación y atiende a la perspectiva de los estudiantes considerando sus ideas. Es posible que en esta práctica el docente realice algunos ajustes a lo ya diseñado en las fases anteriores para llegar a una construcción conjunta, puesto que aquí va a interactuar con el estudiante. Aquí el docente va a organizar a los estudiantes para trabajar el proyecto, lo cual puede darse diseñando el trabajo individual en pares o en equipos, según las condiciones y canales y accesos de comunicación que tengan los estudiantes. Se denomina como tal porque constituye el momento que se concreta y organiza el proyecto de aprendizaje a partir de una planificación que se consolida con la participación de los estudiantes.
Siguiendo en la fase de la planificación, vamos a identificar la situación significativa, las preguntas socráticas y los roles y responsabilidades. En la fase de la preparación se formuló el problema de aprendizaje. En esta fase de planificación ya vamos a situarnos, vamos a establecer una situación significativa. María con su hijo Matías están cumpliendo la cuarentena en su casa de campo en Huaral. Sin embargo, su hijo Matías siempre le dice que está aburrido, triste porque no puede salir a jugar, no puede ver a sus compañeros y extraña cantar, pintar y bailar. Sabemos que muchos de ustedes también se sienten como Matías. ¿Qué les parece si se organizan con su familia para expresar sus emociones y sentimientos de diferentes maneras? Las preguntas establecidas son: ¿de qué manera te gustaría expresar tus emociones en los diferentes momentos con tu familia? ¿Qué actividades harías en familia para no estar triste, aburrido o enojado? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que estás aburrido o triste? ¿De qué manera crees que se podrían organizar en tu familia para realizar diversas actividades que les ayude a controlar sus emociones? ¿Qué recomendarías a tu familia para controlar sus emociones y vivir en armonía? ¿Qué te gustaría crear para expresar sus emociones compartidas en los diferentes momentos en familia? ¿Cómo crees que podrías elaborar un álbum de emociones? Luego, para esto, vamos a establecer los roles y responsabilidades, tanto de estudiantes, docentes y padres de familia. Los estudiantes van a dialogar con los miembros de su familia sobre cómo se sienten al no poder salir en casa. Van a proponer actividades para trabajar en familia, para expresar sus emociones. Dibujan cómo se sienten al realizar las actividades en familia. Organizan sus dibujos para elaborar el álbum de emociones y elaboran su álbum de emociones. ¿Cuál será la responsabilidad del docente? Explicar a los padres de familia la ruta para elaborar el álbum, orientar a los padres de familia sobre los materiales que se debe implementar para el desarrollo del proyecto, informa sobre los productos o evidencias al término del proyecto. Y los padres de familia demuestran confianza y respeto por las actividades de sus hijos, acompañan a sus hijos durante el desarrollo de las actividades para lograr el producto. Luego de haber establecido ello, vamos a pasar a las actividades y tareas. ¿Qué actividades y tareas vamos a tener en cuenta en este proyecto? Para este proyecto se ha establecido 2 semanas. A manera de ejemplo, vamos a ver el día 4, donde tenemos que ver cuál será la actividad a desarrollar. El semáforo de emociones. A través de esta actividad, los estudiantes y los miembros de su familia establecerán los acuerdos para autorregular sus emociones, utilizando el semáforo de emociones. Verde, aburrido. ¿Y qué es lo que hará para regular eso? Cantar. Amarillo es estar triste. ¿Qué cosa hará para poder cambiar ese estado? Bailar. Rojo, está enojado. ¿Y qué va a hacer para ya no estar enojado? Va a saltar. Cuando estés triste, ¿qué puedes hacer? Le preguntamos. Cuando estás enojado, ¿qué puedes hacer? Entonces, con ese semáforo, con esa estrategia, va a poder autorregular sus emociones. Luego, se va a establecer la duración del proyecto en cada una de las fases. Una de las fases será el diseño de proyecto, la planificación del proyecto, el desarrollo del proyecto, la retroalimentación del proyecto, la comunicación del proyecto y la evaluación del proyecto. Son las fases que se debe considerar en la duración del proyecto. Pasamos a ver en qué consiste la fase de la investigación. En esta fase consiste en promover un conjunto de procesos que permiten armar un marco teórico
en relación con las variables del problema. Cómo procesar esos datos que se obtienen de la observación directa durante el proyecto. Los procesos a desarrollar van a depender de la complejidad y la extensión del proyecto y del producto. En esta fase será importante que el profesor se asegure de que los estudiantes puedan realizar la búsqueda de la información de manera guiada, sistemática y organizada. En esta fase de la investigación es importante lo que vamos a establecer. Será la búsqueda y selección de la información, el análisis y síntesis, las conclusiones, el producto final y la socialización. En esa búsqueda y selección de la información, el docente va a proporcionar al padre de familia cuál será el medio más importante con el cual el estudiante va a recoger información acerca del proyecto. En este ejemplo, el estudiante va a conversar con la familia sobre las emociones. Les va a realizar una entrevista, va a dibujar y socializar los dibujos de esas emociones. Asimismo, se va a apoyar con el cuaderno de trabajo de acuerdo a las actividades programadas. El docente proporcionará un enlace o un video sobre la autorregulación de emociones. En lo que es análisis y síntesis, con el apoyo del cuaderno de trabajo y el video que visualizaron, identificarán diversas emociones y los motivos que lo originan. Con ayuda de sus padres, realizan una lista de técnicas para autorregular sus emociones ante situaciones que se les presenten. La conclusión para este proyecto sería que propongan qué deben hacer cuando están tristes, con miedo, ansiedad, enojo, frustración. Van a desarrollar técnicas o actividades para controlar sus emociones ante diferentes situaciones. Y el producto final a obtener será la elaboración del álbum de emociones. ¿Cómo lo van a socializar? Para socializar el producto del proyecto, se tendrá en cuenta las características de los niños y niñas y la situación en la cual se está viviendo. Por lo que la socialización se dará en un ámbito familiar. El padre de familia ayudará a su hijo o hija para explicar sobre la elaboración del álbum de emociones y el significado que para él tiene. A su vez, el padre de familia grabará por audio, video, tomará fotografías de acuerdo a su medio de comunicación para luego entregarlo a la docente. Los estudiantes, de acuerdo a su conectividad, explicarán a la docente sobre cómo elaboraron su álbum, el contenido, el significado y para qué lo elaboraron. Ahora vamos a ver la fase de la evaluación. ¿En qué consiste la fase de evaluación? Esta fase consiste en el acompañamiento y mediación que realiza el docente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, para brindarles apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas. Asimismo, se va a valorar la calidad de la retroalimentación que realiza el docente y que brinda a los estudiantes, la adecuación que hace de las actividades de aprendizaje. También se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje. En esta evaluación también corresponde a los indicadores del producto final propuestos en la fase de la formación. Para evaluar el proyecto de aprendizaje, se debe reconocer que es un proceso de enseñanza de manera permanente, es decir, ligada a una acción formativa. Por ello, es de carácter sistémico en todo el proyecto. Asimismo, el docente va antes, desde el inicio del proyecto, sobre las competencias en que serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se les evaluará. Seguimos en la fase de evaluación. Aquí vamos a ver lo que corresponde al monitoreo de las actividades y la retroalimentación formativa. En el monitoreo de actividades, el docente
tendrá que monitorear activamente el aprendizaje de los estudiantes. Se va a encontrar atento a su desempeño y recogerá evidencia de sus niveles de comprensión, los avances y o dificultades. Además, será receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. Para ello, va a establecer un cronograma para el seguimiento de las actividades por grupos de estudiantes de acuerdo a la cantidad y la edad. Va a establecer el medio de contacto con los padres de familia diariamente, ya sea llamadas telefónicas, mensajes de texto, videollamadas o lo que cuente el estudiante. De acuerdo al cronograma establecido con la finalidad de realizar el seguimiento de las actividades, orientando, aclarando las indicaciones para el apoyo a sus hijos en el desarrollo de las actividades propuestas o planteadas. Por ejemplo, si tienes 20 niños, haces un cronograma de 4 niños para monitorear diariamente, teniendo en cuenta su conectividad. En lo que respecta a la retroalimentación formativa, consiste en que el docente debe devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Una retroalimentación es eficaz o producciones de los estudiantes evaluados. Se identifican los aciertos, los errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. A partir de ello, se le brinda información oportuna que lo lleva a reflexionar sobre esos aspectos y la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Por ello, en este ejemplo, se plantean las siguientes preguntas para buscar la estrategia que permita mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo te sientes durante las actividades que realizas con tu familia? ¿Cómo sabes que estás triste, alegre, con miedo? ¿Qué significa estar triste, alegre, con miedo? ¿Qué recomendarías a tu familia para controlar tus emociones y vivir en armonía durante el cuento que has escuchado? ¿Qué emociones identificas en los personajes? ¿Por qué crees que se sintieron así? ¿Qué materiales vas a utilizar para elaborar tu álbum de emociones y qué tendrás en cuenta para su elaboración? ¿Cómo presentarías las emociones que sintieron en el cuento? ¿Qué acciones realizarás? Todos los miembros de tu familia colaboren en las distintas actividades cotidianas por el bienestar de todos. Para finalizar la fase de evaluación del bloque de gestión, vamos a evaluar el producto. La evaluación busca establecer su relación con el problema planteado, la relevancia, la efectividad y eficacia del producto. El producto de un proyecto de aprendizaje debe ser evaluado considerando criterios previamente definidos y que sean de conocimiento de los que elaboraron el proyecto. Estos criterios pueden ser expresados en una lista de cotejo o en una rúbrica según el caso. La evaluación del producto debe relacionarse con el proceso de elaboración. Para el ejemplo, se elaboró una lista de cotejo donde tiene que evidenciarse si dibuja imágenes expresando sus emociones, si considera en sus creaciones las diferentes emociones que sienten los miembros de su familia, si organiza sus creaciones emociones compartidas en familia, si demuestra orden y limpieza en la elaboración de su álbum, si utiliza creativamente los recursos con los que cuenta. El trabajo realizado en el presente tutorial es gracias al trabajo mancomunado de las especialistas del nivel inicial conjuntamente con el área de AGP, esperando que sea de gran apoyo para el trabajo educativo de las maestras del nivel inicial. Gracias.